Otro de los ángulos que podemos encontrar al tener dos rectas paralelas cortadas por una transversal son los ángulos conjugados internos. Son dos ángulos que están ubicados en el mismo lado de la transversal, es decir, en el mismo semiplano. Son los dos internos y no son adyacentes. Es decir, que por su nombre me doy cuenta que ambos ángulos son interiores, pero ahora están en el mismo semiplano. Entonces no se vayan a confundir con los ángulos alternos internos, que también los dos tenían que estar entre medio de las paralelas, pero en distintos semiplanos. Ahora los conjugados internos tienen que estar los dos ángulos entre medio de las paralelas, pero en distintos semiplanos. Tampoco me puedo confundir con los correspondientes, que también tenían que estar en distintos semiplanos, pero acá tenían que estar en el mismo semiplano, pero acá uno interior y otro exterior. Entonces todas las características van cambiando, por eso hace que sean todos ángulos diferentes entre sí. Si miramos el dibujito de la página 69 del cuadernillo, podríamos dar como ejemplo el ángulo 3 y el ángulo 6. Están en el mismo semiplano, es decir, del lado derecho de la transversal, y los dos son interiores y no son adyacentes. Otro ejemplo podría ser el ángulo 4 y el ángulo 5. También serían ángulos conjugados internos. Y lo anotaríamos de esta manera. Entonces, si ustedes se fijan todos los pares de ángulos que hemos ido anotando, ninguno tiene que coincidir. Y también acá, como ejemplo de ángulos conjugados internos, en este dibujo podemos dar solamente dos ejemplos. Y si miramos en el que tenemos con colores, podemos decir que el ángulo que está pintado de amarillo y el ángulo que está pintado de verde están en el mismo semiplano y ambos son interiores. Y por supuesto no son adyacentes. Otro ejemplo podría ser el ángulo que está pintado de rojo con el ángulo que está pintado de azul. Están en el mismo semiplano y ambos interiores. Pero ahora, si analizamos la amplitud, podemos ver que no miden lo mismo. Fíjense que este que está pintado de amarillo mide 122 grados y este que está pintado de verde mide 58 grados. Claramente no tienen la misma amplitud, aparte lo podemos observar que no tienen la misma abertura, no miden lo mismo. Entonces acá no vamos a poder decir que una de las propiedades de los ángulos conjugados internos es que sean congruentes. No son congruentes. Pero si a la vez analizamos estas amplitudes, si sumamos estas dos medidas, 122 más 58, nos da 180 grados. Y los ángulos cuya suma de sus amplitudes es igual a 180 grados, se los llama ángulos suplementarios. Entonces sí podemos decir que la propiedad que cumplen los ángulos conjugados internos entre paralelas es que son suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? Y que si sumamos ambos ángulos, la amplitud de cada uno de esos ángulos me tiene que dar 180. En la página 70 del cuadernillo tenemos los últimos ángulos que vamos a ver, que son los conjugados externos. Entonces también el nombre, al ser externos, ya puedo darme cuenta de una de las características, que los dos ángulos tienen que estar por afuera de las rectas paralelas. Y al ser conjugados habíamos dicho que tenían que estar del mismo lado de la transversal, es decir, en el mismo semiplano. Y como se habrán dado cuenta, todos estos ángulos formados entre rectas paralelas cortadas por una transversal no son adyacentes. O sea que todos cumplen con esa misma característica de que ninguno puede ser adyacente. Si miramos el dibujito que teníamos en la página anterior, podemos dar como ejemplo el ángulo 2 y 7. Están en el mismo semiplano del lado derecho de la transversal. Los dos son exteriores y por supuesto que no son adyacentes. Y el otro ejemplo que podríamos dar, si miramos del otro lado de la transversal, sería el ángulo 1 y 8. Quedarían anotados de esta manera.
Y si lo miramos ahora mejor con colores, podríamos decir como ejemplo de ángulos conjugado externo entre rectas paralelas cortadas por una transversal, el ángulo pintado de verde y el ángulo pintado de amarillo. Y otro ejemplo, este ángulo que está pintado en azul y este ángulo que está pintado en rojo. Y también podemos observar que sus amplitudes no son iguales. Es decir, que los ángulos conjugados externos no son congruentes, pero sí van a ser suplementarios, por lo mismo que dijimos anteriormente. Si sumamos cada una de sus amplitudes, 58 y 122, nos da 180. Entonces hasta acá ya hemos visto cómo se llaman los 8 ángulos que se forman al tener dos rectas paralelas cortadas por una transversal y cuáles son las definiciones de cada uno de esos ángulos. Y también lo que hemos estado viendo es qué propiedades cumplen cada uno de esos ángulos. Que al final de la página 71 ustedes tienen para completar cuáles de todos estos ángulos que hemos estado hablando son congruentes y cuáles son suplementarios. Recuerden que congruentes quiere decir que midan lo mismo y suplementario quiere decir que no miden lo mismo, sino que al sumar esos ángulos me da igual a 180 grados. Entonces dijimos que los ángulos que eran congruentes son los correspondientes entre paralelas, los alternos internos, los alternos externos y también los que estuvimos repasando la otra vez, los opuestos por el vértice. Que los opuestos por el vértice en realidad no son ángulos que sí o sí se forman con rectas paralelas. Los opuestos por el vértice los puedo encontrar con otras rectas. Si miramos este que teníamos acá con colores, podría ser el azul y el amarillo, son ángulos opuestos por el vértice, este verde con este rojo, y de este lado también podríamos dar varios ejemplos. Pero como les digo, no hace falta que sí o sí tengamos las rectas paralelas cortadas por una transversal para poder encontrarlos. Y la otra propiedad de cuáles son los ángulos que son suplementarios, dijimos los conjugados internos entre paralelas, los conjugados externos entre paralelas y los otros ángulos que son suplementarios, que ustedes también ya los conocen, son los ángulos adyacentes. Pero también los adyacentes no necesariamente tengo que tener rectas paralelas para poder encontrarlos. Los puedo encontrar teniendo otras rectas. Por ejemplo, acá podríamos decir el azul y el verde, el rojo y el amarillo, este azul y este verde, este rojo y este amarillo. Esta clasificación, esta diferencia de cuáles son los ángulos congruentes y cuáles son los ángulos suplementarios, es muy importante que lo tengan bien presente para poder resolver los ejercicios de la página siguientes.